En Marbella, donde el dinero antiguo es tan profundo como el Mediterráneo, doña Carmen de Alba y Solera, sus 81 años, era un icono, la matriarca de la fortuna Soler, una mujer cuya vida era un santuario de elegancia discreta, libros raros y aroma a jazmín. Pero el silencio ordenado de su vida se rompió. No, él detonó el día que la revista Hola publicó la noticia que hizo que la élite española se atragantara con sus vermut. Doña Carmen habíase casado. El novio, Mateo, un joven de 22 años con una sonrisa enigmática y un físico que parecía esculpido como un dios griego. Los paparazzi captaron a Mateo ayudando a doña Carmen a bajar de un deportivo bajo, con la mano firmemente en su cintura. Otra foto. Los dos riendo de noche en el balcón de Villa. Él con la camisa abierta casualmente. Ella mirándolo con una expresión que prensa rosa, la prensa del corazón. Lo llamó adoración. Los tabloides se deleitaron. Las fotos avivaron el fuego. Mateo, cuyo único bagaje aparente era la juventud, la conmovió no con la pasión de un amante, sino con una reverencia que el mundo exterior no podía descifrar. Vieron sensualidad donde antes había cuidado. Vieron seducción donde antes había devoción. La forma en que ajustaba el chal de cachemira sobre sus frágiles hombros, o el eco de su voz grave en la biblioteca mientras le leía poesía a altas horas de la noche. Para la sociedad, cada gesto era prueba del delito. Estafador, susurraban de Mateo. Senil, murmuraban de doña Carmen. El drama, como era de esperar, se intensificó a un ritmo vertiginoso. Pero el motor de esta escalada ya no eran los chismes, fiestazo la indignación moral de la prensa sensacionalista. La fuerza impulsora era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso e infinitamente más voraz: la avaricia. Sobrino de doña Carmen, Javier de Alba, un buitre del IBEX 35 con mirada fría y calculadora, observaba desde la seguridad de su oficina de Madrid cómo se evaporaba su herencia multimillonaria. No veía a una tía solitaria encontrando un contacto a una edad avanzada. Veía a un intruso con abdominales marcados y una sonrisa enigmática arruinando su futuro. Y Javier no perdió el tiempo. Presentó una demanda. En España, esta arma legal tiene un nombre aterrador, un nombre que se ha convertido en sinónimo de pesadillas modernas: incapacitación judicial, tutela. La demanda no fue sutil. Las acusaciones fueron brutales y públicas: deterioro cognitivo severo, discapacidad mental y el cargo principal de influencia indebida. Javier no solo quería anular el matrimonio, quería control total. Quería el poder de tomar decisiones médicas por ella, controlar sus finanzas, vender sus propiedades y, lo más importante, eliminar a Mateo de su vida. Solicitaba al tribunal que convirtiera a doña Carmen, la matriarca del imperio, en prisionera legal en su propia casa. El asedio estaba preparado. Javier, comprendiendo el poder de la narrativa, filtró la petición a los programas de chismes. Telecinco. A Villa en Marbella, antaño un santuario, se convirtió en el epicentro de un circo mediático. Coches de noticias bordeaban la carretera costera. Drones sobrevolaban el césped como insectos mecánicos, intentando capturar un vistazo de la novia senil y su joven depredador. Las mismas fotos que habían divertido al público ahora se usaban como prueba legal. El roce de Mateo en su cintura, la forma en que se inclinó para escuchar su voz baja, la camisa abierta despreocupadamente en el balcón. Todo fue retorcido, reempaquetado por el equipo de Javier, como evidencia de una seducción calculadora, una manipulación casi hipnótica de una mente frágil. Pero el verdadero terror no provenía de las cámaras en las puertas, venía de adentro. La desconfianza era un veneno que contaminaba el aire de la mansión. Doña Carmen, quien había gobernado imperios y juntas directivas con solo levantar una ceja, ahora veía la condena en los ojos de quienes la habían servido durante décadas. La vio en la mirada de su ama de llaves, señora Pilar, quien ahora informaba directamente a Javier de las actividades de la pareja. Percibió el silencio de su chofer, quien por primera vez en 30 años dudó cuando pidió que la llevaran a la playa,
preguntando si el señor Javier había autorizado el viaje. Los susurros del personal cesaron bruscamente cuando entró en una habitación. La estaban deshumanizando, reduciéndola a una caricatura patética en su propia historia. Y Mateo, el joven en el centro de la tormenta, seguía siendo una figura de calma indescifrable. Continuó con sus rituales. Leía poesía por las noches, con voz baja y firme, su devoción inquebrantable, pero bajo el peso del juicio público, incluso su bondad parecía sospechosa. ¿Era esta la calma de un hombre inocente, o la fría paciencia de un estafador que sabía que el juego aún no había terminado? La observó mientras se desmoronaba bajo la presión, sin que su enigmática sonrisa flaqueara. El mundo entero vio a un estafador. Doña Carmen vio un santuario. Pero la duda, sembrada por Javier, comenzó a proyectar una sombra. Doña Carmen estaba acorralada, no solo por su codicioso sobrino o los medios de comunicación, sino por su propia leyenda. Era la vieja rica e insensata, una trágica nota a pie de página. La soledad era absoluta. Se dio cuenta de que Javier no solo intentaba quitarle su dinero, intentaba borrar su legado, reescribiendo el último capítulo de su vida como una farsa. Y no podía permitirlo. ¿Qué harías si el mundo entero decidiera quién eres sin siquiera escuchar tu voz? Piénsalo un momento. Y antes de descubrir la respuesta de Doña Carmen, si crees que la verdad casi siempre es más extraña y poderosa que la ficción, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Cansada de ser una nota al pie en su propia historia, harta de ser deshumanizada y reducida a una caricatura patética, Doña Carmen hizo lo impensable. Convocó una conferencia de prensa. No en el salón de un hotel neutral, sino en su propio terreno, en el jardín de bugambillas de su villa en Marbella. Con Mateo a su lado, su mano sostenía la suya con un respeto que nadie allí podía ni quería ver. Se encontraba frente a las cámaras y los micrófonos. El aire era denso, cargado no solo con la brisa salada del Mediterráneo, sino también con una impaciencia palpable y una burla apenas disimulada. Los periodistas estaban listos para el espectáculo, para la última y triste actuación de una mujer senil. Al otro lado del césped, cerca de un roble centenario, estaba Javier, su sobrino, pálido y triunfante, observando lo que creía que era el colapso final de su tía, la última prueba que necesitarían sus abogados. La voz de Doña Carmen, al empezar a hablar, era sin duda frágil por la edad, pero tenía una fuerza de acero que atravesó el murmullo de la multitud. No se defendió, no acusó, no mencionó la tutela, ni el dinero, ni los cargos por demencia. En cambio, empezó a contar una historia de hace casi 60 años, de España franquista, de un amor prohibido con un chico pobre llamado Miguel el jardinero de sus padres, un joven de manos curtidas por el trabajo y un corazón tierno, alguien a quien su familia, en nombre del estatus social y la preservación de su linaje, la obligó a abandonar. Describió el olor a tierra recién removida en su ropa, la delicadeza de su tacto, un amor puro en un mundo obsesionado por las apariencias. Un silencio de asombro se apoderó de los reporteros. ¿Qué era esto? No era la defensa confusa que esperaban. Y entonces Doña Carmen soltó la primera bomba. Reveló que, meses después de verse obligada a dejarlo, descubrió que estaba embarazada. El jardín, hasta ese momento saturado por el frenético clic de las cámaras, se quedó de repente en silencio. Todos contuvieron la respiración, como si la historia que habían venido a cubrir, la del estafador y la vieja loca, estuviera a punto de derrumbarse bajo sus pies, dando paso a una verdad mucho más profunda y dolorosa. Les estaban robando la historia. Doña Carmen continuó con voz firme. Su familia, en nombre del honor y el estatus, la envió a un fincasona rural, aislada Extremadura, a un exilio dorado, donde su vergüenza podía florecer y morir en secreto. Habló de la soledad, del olor a pino húmedo y moho que impregnaba sus días, de la ausencia total de Miguel, quien fue despedido sin previo aviso,
y amenazó con no volver a buscarla. Describió el día del nacimiento del niño con una claridad que solo un trauma profundo puede preservar. Una habitación fría en una clínica desconocida, rostros de desconocidos y el sonido de un llanto que se apagó casi al instante. Me lo arrebataron. La voz de doña Carmen tembló por primera vez, una ligera fractura en su férreo control. Nunca lo tuve en mis brazos. Nunca sentí el calor de su piel contra la mía. Me dijeron que iría a una buena familia, que así sería mejor para él, para la reputación de todos. Durante 60 años vivió con este fantasma, un vacío en su alma que ninguna fortuna del mundo podría llenar. Se casó con el hombre que su familia había elegido. Se convirtió en una esposa devota, una figura social impecable, una matriarca irreprochable. Pero cada noche, en silencio, se preguntaba cómo sería el rostro de ese niño, si tendría los ojos de Miguel. El jardín estaba tan silencioso que se oía el zumbido de una abeja solitaria cerca de la bugambilla. Los reporteros habían olvidado sus preguntas. Javier, que observaba desde lejos con aire triunfal, estaba pálido y con la mandíbula apretada. El reportaje no iba como él había planeado. Pasé décadas buscándolo, continuó doña Carmen, con la voz ahora firme, la mirada perdida en la distancia, mucho más allá de las cámaras, fijada en un punto del pasado que solo ella podía ver. Contraté investigadores privados, usé todos los recursos que pude comprar, pero la pista era fría, incierta. Los registros de esa clínica rural habían sido falsificados, un eco sombrío de bebés robados, de esa época. La adopción se selló por el bien de la reputación de su familia. Mi hijo, el hijo de Miguel, vivió y finalmente murió, sin saber que su madre biológica lo buscó todos los días de su vida. Una lágrima finalmente se le escapó, deslizándose lentamente por su mejilla. Mateo, a su lado, le apretó la mano con más fuerza, no como un amante, sino como un ancla, un silencioso pilar de apoyo. El jardín quedó en completo silencio, y entonces llegó el punto de inflexión, la frase que lo reescribió todo, la revelación que hizo que el suelo de mármol del jardín pareciera arenas movedizas. Mi hijo, dijo con nueva fuerza en su voz, tenía su propia familia, tenía un hijo. Doña Carmen hizo una pausa, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de las cámaras, a los ojos de todos los que la habían juzgado, que la habían llamado senil y patética. Él ya no está aquí para mí, pero su legado sí. Entonces se giró hacia el joven que estaba a su lado. Por primera vez, la mirada que intercambiaron cobró sentido. No era lujuria, no era interés económico, era reconocimiento, era sangre. Mateo, dijo con la voz cargada de dolor y amor durante 60 años, es mi nieto. El suspiro colectivo fue como una ola que se estrellaba contra el césped. Las cámaras, que habían bajado en señal de respeto, se levantaron bruscamente. Los micrófonos avanzaron. Javier, al otro lado del césped, retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Su rostro, antes triunfal, ahora estaba pálido, una máscara de incredulidad y pánico. El juicio, la narrativa cuidadosamente construida de la anciana senil y el joven especulador, se derrumbó en un instante. Su historia, la historia que los medios habían estado vendiendo, estaba muerta. Fue Mateo quien habló a continuación, con su voz joven y clara que atravesaba el caos burbujeante. Mi padre, dijo a la multitud, me contó la historia poco antes de morir de cáncer. Pasó toda su vida sintiendo que algo le faltaba, que faltaba una parte de su historia. Encontrar a mi abuela no fue un proyecto, fue el cumplimiento de su último deseo. Me hizo prometer que la encontraría y le diría que había tenido una buena vida y que la perdonaba. ¿Y la boda? La boda, continuó Mateo, encontrando su mirada con la de Javier al otro lado del césped, y la acusación fue inequívoca. La boda era la única maniobra legal que teníamos. Era la única manera de unir legalmente nuestros bienes y asegurar que el legado de mi abuela y el de mi abuelo Miguel estuviera protegido de quienes solo ven números,
de quienes solo ven euros, y no de quienes están detrás de ellos. Era la única manera de asegurar que la avaricia no borrara la última oportunidad de justicia para una historia de amor que fue destruida por esa misma avaricia hace 60 años. La verdad, finalmente revelada, fue más poderosa, más devastadora irónicamente, más romántica que cualquier escándalo que hubiera ocurrido. Prensa rosa podría haberlo inventado. La verdad, finalmente revelada, fue devastadora. La narrativa de Javier, basada en la codicia y el prejuicio, se desvaneció. Sus propios abogados abandonaron el caso, temiendo un desastre de relaciones públicas. Las puertas que una vez se habían abierto al apellido Soler, ahora se cerraron de golpe en las narices de Javier. Los mismos amigos que se habían alejado ahora llamaban sin parar, con voces que destilaban compasión tardía. Doña Carmen mandó decir que no recibía visitas. La única confirmación que importaba era sentarse frente a él cada mañana, con la mirada de Miguel. Doña Carmen y Mateo en el sencillo cementerio donde fue enterrado su hijo, Miguel Jr., toca la modesta lápida. Es una reconciliación silenciosa entre madre, hijo y nieto. Juntos establecieron la Fundación Miguel Romero, dándole un apellido al jardinero. Una organización dedicada a financiar becas en paisajismo, para jóvenes de bajos recursos. El legado de Doña Carmen no solo sería económico, sino también las oportunidades que sembró. El homenaje perfecto al jardinero al que nunca pudo amar con libertad. Primavera en Marbella. Doña Carmen observa serenamente a Mateo, ahora estudiante de paisajismo, supervisar la plantación de un nuevo jardín de jazmines, idéntico al que Miguel cuidaba hace 60 años. Mateo se acerca y le enseña una foto antigua en su teléfono. Es Miguel, joven, sonriendo bajo el sol andaluz. Creo que estaría orgulloso, dice Mateo. Doña Carmen pone su mano arrugada sobre la de él. Sí, lo es, responde. En ti, nieto mío, su jardín por fin ha florecido. La historia que comenzó como un escándalo sensual, terminó como un testimonio silencioso del hecho de que el amor, en sus formas más inesperadas, siempre encuentra un camino. Historias como la de Doña Carmen nos recuerdan que detrás de cada juicio precipitado se esconde una compleja verdad humana. ¿Qué te pareció este viaje? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete para más historias que desafían lo obvio.